Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Estás cansado de que Windows Update esté constantemente descargando y actualizando tu equipo? ¿O simplemente no quieres descargar e instalar actualizaciones porque tienes miedo que afecte tu sistema de Windows por posibles fallas o pantallazos azules? Quédate en este video y te enseñaré cómo desactivar las actualizaciones y si así lo deseas, tu equipo ya no descargará ni instalará. Y ahora sí, comencemos. Una vez que estemos en el escritorio de nuestro equipo, presionamos la tecla Windows más R y escribimos Services MSC, lo cual abrirá una ventana de servicios, y aquí es donde vamos a buscar el servicio de Windows Update y damos clic en esta. Se nos abrirá una nueva ventana del servicio de Windows Update. Y en la sección tipo de inicio tendremos 4 opciones, y el cual les explicaré cómo es que funciona cada opción. La primera opción es de inicio automático retrasado, lo cual quiere decir que al iniciar Windows, después iniciará el servicio de Windows Update. Es por ello lo de inicio retrasado. La segunda opción es de automático. Inmediatamente iniciará el servicio de Windows Update y por lo tanto buscará las actualizaciones. En el modo manual se activará el servicio cada vez que nosotros busquemos actualizaciones, cada vez que demos clic en buscar en actualizaciones. Y en el modo de deshabilitado, aunque por más que busquemos actualizaciones, nos va a tirar un error, ya que no tenemos el servicio activado. Y bueno amigos, espero que te haya servido este video, la verdad es muy útil. Suscríbete al canal si eres nuevo por acá. Y no te olvides de regalarnos un like. Nos vemos en la próxima con un video más.